Y estamos ya grabando. Muy bien. Entonces, Dios me le continúe bendiciendo. Buenas noches, bienvenido, bienvenido. Y estamos esperando este diplomado con ansia, con ansia. Hay muchísimas personas que yo no conozco, obviamente, otras que sí, pero le conocemos a través de los demás que le invitaron. Bien, así que siéntanse más que bienvenidos. Espero que no haya un bienvenido aquí para que no se sienta mal. Pero siéntanse bien. Y bueno, este diplomado, antes de que oremos y empecemos y toda esa tertulia, vamos a darle unos 5 o 10 minutos para hablarle de esta introducción. Este diplomado surge, como decimos los pentecostales, en el corazón de Dios. No me hagan hermenéutica esa expresión de que Dios no tiene corazón. Ok, tranquilo. Surge en el corazón de Dios. Surge allá en la mente de Dios. Nosotros tenemos un grupo de oración en el cual oramos todos los lunes de 10 de la noche a 11 de la noche. Y ahí pues Dios trató con mi padre, precisamente, que está aquí, sobre, no quizá de esta magnitud, pero para que se hiciera algo en el cual nos viéramos involucrados en el estudio de la palabra. Entonces, pues inmediatamente yo llamé, como él se hace llamar, a Timoteo, yo llamé a Timoteo de una vez. Timoteo es ese que ustedes ven que dice profesor Ángel Mota. Y dije, mira, está pasando esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y pues Dios ahí empezó a obrar, empezó a ponernos lo que teníamos que hacer, etcétera. Y entonces ya el conjunto de los profesores empezamos a darle forma a esto. Y pues se nos dio a más. Se nos dio a más, de verdad que sí. Para los que no me conocen, mi nombre es David Valdés, presido el Instituto ITAP. Algunos ya han sido estudiantes con nosotros, ya nos conocen. Estoy con varios profesores que están aquí en la sala hoy. Algunos de ellos, Ángel Mota, está por ahí, Ramón Franco, Ricardo, Yeudi, Miguel, Wilber, Genesis. Ya ustedes los irán conociendo a medida que vayamos avanzando. Ellos van a tener participación. Ya ustedes vieron el flyer con la programación. Tendremos, aparte de los profesores, ¿verdad? Tendremos 3 personas invitadas que no forman parte del staff directamente y ustedes se van a gozar bastante. Yo sé que van a aprender. Yo sé que van a aprender porque nosotros hemos aprendido. Ahí en el grupo les mandamos algunas fotos para que vean cómo estábamos nosotros encendidos. Bien, tenemos ya como 5 años, me parece, dando clases, como así, como, bueno, como el instituto tenemos casi 3 años y de manera informal, unos 3 años y algo más o menos. Cuando digo informar es que yo inicié con un grupito. En mi iglesia me preguntaron, ¿tú puedes enseñarnos Biblia? Y yo le dije, júntame 5 y le damos. Me juntó 5 personas y empezamos los sábados de 5 a 7 de la noche y nos quedábamos para el servicio juvenil. Y el grupo fue creciendo, creciendo, creciendo. El primer grupo se desbarató, después se armó otro grupo y ese se mantuvo. Y precisamente para el 2019, uno de los profesores que estaba conmigo me dice, pero ¿y por qué ya no mejor formalizamos esto? Y ahí entonces empezamos a formalizar lo que una vez empezó quizá como una chelcha o un enséñame un chin o quiero aprender y llegamos a aquí. Y llegamos aquí donde estamos. Entonces, estamos a la par con Ángel y su visión y negocio, empresa, distribuidora Berea. El celular impide que se vea para atrás, pero ahí, ese background que ustedes ven ahí, todo ese libro ha sido batallado ahí con Ángel. Así que cualquier libro, cualquier cosa, tienen ahí a Ángel Mota, que está con distribuidora Berea, lo siguen en sus redes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como quiénes somos. Somos cristianos. Las personas nos preguntan, ¿qué religión? ¿Qué denominación? No somos cristianos. Somos cristianos pentecostal. Pero nosotros en la enseñanza tratamos de ser lo más objetivo posible. Bien, sin inclinar la balanza ni para un lado ni para el otro. Tenemos la costumbre
de que cuando tenemos enfrente un texto bíblico que tiene probablemente, o se le da, mejor dicho, varias interpretaciones según la denominación o según la teología que se esté siguiendo, pues te presentamos la diferente, ¿verdad? Y en lo que lo amerite también presentamos nuestro punto de vista. Así que no porque seamos pentecostales o quizá alguno de ustedes sea bautista y quiera pertenecer a ITAP y diga, bueno, yo soy bautista. No, no, usted puede, venga, que lo esperamos. Necesitamos profesores. Todo el que quiera ser profesor, que tenga esa venita de profesor, de dar clase, me escribe. Le escribe a Ángel, que lo capacitamos y aquí hay terreno para todo el mundo. Esto no es de que comemos un grupito, no. Aquí hay para darle y de sobra. La gente necesita de personas como cada uno de nosotros. No los profesores, no, como cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes sacaron el tiempo, de ese tiempo que entre comillas no tenemos, y ustedes están aquí. Cierro este espacio diciéndole que yo le dije a Ángel, escuchen, yo le dije a Ángel, Ángel, tenemos que prepararnos. Le dije yo a Ángel, oigan este testimonio, le digo yo a Ángel, tenemos que prepararnos porque en ese momento tenía que haber como 20 personas en el grupo. Y yo le dije, tenemos que prepararnos por si acaso entran 50 al grupo. Eso es mucha gente, Ángel. 50 personas es mucha gente. Así que ya tú sabes, tenemos que cuadrar bien todo lo que vamos a hacer. Oh, sorpresa, 125 personas, menos los profesores, 119 personas. Es un aplauso, es un asunto fuera de serie. O sea, eso rompió con todo el esquema. Y sin dejar pasar que esta es la primera vez que nosotros hacemos este tipo de actividad. La primera vez. Nosotros en todos los 5 años que tenemos, siempre lo hemos hecho a nivel de diplomados, o sea que siempre ha sido cerrado, llenando una sección con una cantidad X de estudiantes y así. Y ahora, bajo la visión que Dios le dio a mi padre, ese que dice ahí Pedro Valdés, y mi madre, la que dice Guillermina, que están aquí para ver si es verdad que yo hago la cosa bien, esto se dio así como está. Quiero decirle también para fines del diplomado que del seminario, nosotros no queremos hacer un seminario tradicional o un seminario así como que, llegué, me senté, escuché, tomé nota, nos vemos, gracias, me avisan para la próxima. No. Algunos quizás están haciendo cena, otros están atendiendo muchachos y solamente están escuchando, etcétera. ¿Tú entiendes? Entonces, tenemos diferentes cosas ahora mismo porque estamos en casa. Entonces, no queremos dejar que el diplomado pase, que el seminario pase así desapercibido, que se acabaron las 5 clases, 5 semanas. No, usted va a tener una asignación, escúcheme bien, usted va a tener una asignación semanal. Usted no viene solamente escuchando a nosotros, usted va a tener una asignación semanal. Por ejemplo, la mía, ahorita después del seminario, yo se la pongo en el grupo. El profesor que viene el próximo martes, después de que termine su charla, se le pondrá en el grupo lo que tiene que hacer. Y así hasta llegar a la semana número 5. Por tanto, usted tiene una responsabilidad de, número 1, la asistencia al seminario. Y si no puede venir, escribirnos a uno de los profesores. Y número 2, comprometerse con ver su grabación en caso de que no pudo haber estado, ¿verdad?, presente en la clase. Por eso la vamos a estar grabando y la vamos a estar subiendo al canal de YouTube, que por cierto, nosotros creamos un canal de YouTube, está totalmente nuevo, tiene videos, pero son privados de clases que subimos. Y estos serán los primeros videos públicos que nosotros vamos a subir. Así que les pido cuando se lo enviemos que se suscriban, como dicen en las redes, suscríbanse. ¿Cómo es? Y dale like, etcétera, etcétera. Ustedes son los agraciados de poner los primeros suscriptores en ese YouTube ahí. Entonces le damos, verdad, muchísimas gracias a Dios por todo esto. Hagan sus asignaciones, lo que se le va a poner. Todo lo que se le va a poner es para que usted lo pueda hacer en una semana y lo pueda entregar. Como somos muchos, somos 119 estudiantes, sin contar los profes, ¿verdad? Los profesores van a tener grupos a los cuales le va a estar dando seguimiento, así que los muchachos se van a estar acercando a ustedes durante la semana para darle seguimiento y que no solamente se queden que, fui el martes y ya, y nunca volví a escuchar de esos profesores hasta el otro martes. No,
Vamos a estar con ustedes durante la semana. Cualquier pregunta, no importa que, pero eso no se habló el martes pasado, pregúntela. Hágala en el grupo y nosotros determinamos si la respondemos, si la analizamos, si la traemos, etcétera. Bien, así que vamos a aprender bastante. Hoy me tendrán a mí en la charla de hoy y a la maestra en ascenso, Génesis García. Por eso le dije que el que quiere, la plataforma está abierta. Así que la maestra en ascenso que estamos formando, Génesis, estará conmigo hoy. Así que no le voy a quitar más tiempo. Creo que ya yo dije todo lo que tengo que decir. Vamos a orar para iniciar entonces ya de manera formal la charla que tenemos para ustedes en el día de hoy. Jehová, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia. Gracias, Señor, porque permites que esto se haga una realidad. Te pido, Señor, que así como empezamos con buen ánimo, así mismo terminemos y que los 119, Señor, puedan hacer todas sus asignaciones y tener su diploma de participación del seminario. Pero sobre todo que podamos aprender cada martes. Que tu Espíritu Santo nos esté dando sabiduría, nos esté dando entendimiento, nos esté dando todo espiritualmente, todo y físicamente lo que necesitamos para comprender y entender tu palabra. Danos de nuevo también a los profes, Señor, entendimiento, Señor, a los alumnos. Sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, déjame buscar la presentación de Génesis. Y entonces voy a dejar con cada uno de ustedes por cierto, se mantienen en mute. Los muchachos van a estar revisando el micrófono. Pueden hablar por el chat, lo que ustedes entiendan. Los profesores van a estar atentos al chat. Y las preguntas que les puedan surgir, la pueden hacer en el chat. Ellos la van a tomar. Y al final vamos a tener un espacio de unos 15 o 20 minutos para revisar esas preguntas. Así que trate de escuchar, tomar notas. Luego que Génesis termine, haremos una pausa de unos 5 o 10 minutos y yo entonces entro con la segunda parte de la charla de esta noche. Bien, entonces la dejo con Génesis. Lo dejo con Génesis. Tú me avisas, Génesis, comparto el PowerPoint. Amén, buenas noches, Dios les bendiga. Más que agradecida del Señor por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes, de verdad que sí. Realmente me tomó por sorpresa, pero debemos siempre estar dispuestos a todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. Sin más preámbulos, vamos a empezar. David, por favor, comparte las diapositivas. Okidoki. Esto es un tema general. Yo voy a dar una introducción acerca de de la importancia de poder estudiar la palabra del Señor, de poder leerla y poder interpretar lo que leemos. Es muy importante para nosotros poder entender lo que leemos. Y aparte de entender lo que leemos también, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener un intérprete a la hora de interpretar las escrituras? Dale la siguiente. A menudo a nosotros se nos ha enseñado, lo tenemos por cultura, de que no necesitamos interpretar la Biblia, que solamente necesitamos leerla y hacer lo que ella dice. Y en cierta manera tienes razón, porque nosotros necesitamos leer la Biblia y necesitamos obedecerla, pero no solamente leerla por leerla, porque si nosotros tomamos a la ligera la Biblia, como nosotros decimos que es tan importante para nosotros, como la definimos como nuestro manual, como la definimos como nuestra constitución, como la definimos como nuestra guía, y la misma palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Un verso bíblico que nosotros utilizamos muy a menudo y que citamos mucho. Y cuando se habla de lámpara y se habla de espejo, de que la Biblia es un espejo en el que nosotros nos alumbramos,
Y yo quiero utilizar esta metáfora del espejo para hablar sobre la necesidad de nosotros interpretar correctamente la Biblia. Cuando usted tiene un espejo y usted se mira en él, el espejo tiene que estar claro. El espejo tiene que estar limpio. El espejo tiene que tener un grado adecuado para que la imagen que usted vea sea una imagen correcta de usted. Si el espejo está sucio, si el espejo tiene un grado de aumento que no es el correcto, por ejemplo, yo que tengo la cara redonda, me voy a ver la cara más redonda de la que la tengo, porque el espejo tiene un aumento inadecuado y la imagen que yo estoy viendo, la imagen que el espejo me está proyectando, no es la correcta. Entonces, así mismo es la palabra de Dios, si nosotros no la interpretamos de manera correcta. Por mucho tiempo se nos ha enseñado o tenemos los tabúes de que estudiar la palabra de Dios a profundidad nos resta espiritualidad. Nos volvemos más carnales, que el espíritu, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y son todas esas cosas y esos ataques que muchas veces nosotros recibimos cuando decidimos estudiar la palabra de Dios a profundidad. Porque es necesario que nosotros entendamos con claridad lo que estamos leyendo. Porque si leemos por leer y no escudriñamos las escrituras. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros la leemos por leerla y no la escudriñamos, quedamos muchas veces sin entendimiento, porque leemos, pero no entendemos lo que leemos. Entonces, si no entendemos lo que leemos, nuestro espíritu queda sin edificación. Uno de los tabúes que muchas veces tenemos es con respecto a los maestros. Y es que entendemos que los maestros le buscan la quinta pata al gato, que los maestros explican las cosas de una manera no muy adecuada, que no entendemos, que utilizan muchos tecnicismos, que utilizan muchos términos que nosotros no entendemos. Y por eso muchas veces eso es uno de los impedimentos que nosotros tenemos o barreras que nos impiden acercarnos a un instituto, a una persona que sabe de la palabra para que nos enseñe. La meta de una buena interpretación es simple: captar el significado llano del texto. Es todo. Captar el significado llano del texto. ¿Qué es lo que el texto realmente me quiere decir? Eso es lo que nosotros buscamos al interpretar. ¿Qué es lo que ese texto quiere decir? Y para esto, nosotros tenemos que tener un sentido común adecuado. Tenemos que acercarnos al texto, leer el texto con sentido común, que el texto tenga sentido, que lo que nosotros estamos leyendo nos haga sentido, podamos entenderlo. Porque muchas veces pasa que nosotros leemos el texto y no le hacemos preguntas al texto. No nos preguntamos por qué se dijo eso, a quién se le dijo eso, cuándo se le dijo eso, en qué momento se dijo esto, para quién se dijo esto, sino que muchas veces simplemente lo leemos y ya. Y interpretamos el texto muchas veces de una manera subjetiva, según lo que yo entiendo que el texto dice, y no según lo que el texto realmente quiere decir. O sea, nosotros adecuamos al texto a lo que nosotros queremos que el texto nos diga, y no nos adecuamos nosotros a lo que el texto realmente nos quiere decir a nosotros. Y con esa intención es que nosotros debemos de acercarnos al texto. ¿Qué es lo que el texto realmente nos quiere decir? Porque si nosotros vamos, que realmente es así, cuando yo empecé
en el instituto, hace 5 años con David, que yo, a medida que fui aprendiendo cosas y que se iba explicando cosas, yo debí de hacer una desprogramación. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos conceptos, yo tenía muchas cosas que me habían enseñado que estaban erradas. Entonces yo debí acercarme con una mente abierta y objetiva para yo poder captar la información que se me estaba enseñando. Porque muchas veces nosotros nos acercamos a que nos enseñen, pero cuando nos enseñan algo diferente a lo que estamos acostumbrados, diferente a la interpretación que se nos ha dado por generaciones, que se vienen repitiendo y repitiendo, y muchas veces nosotros repetimos, interpretamos y repetimos lo que ya nos repitieron y nos dijeron otros, que no lo hicieron con una mala intención, sino que eso fue lo que a ellos le enseñaron. Y como a ellos le enseñaron eso, a ellos nos lo transmiten a nosotros, y exactamente desaprender para aprender. Esa es la meta con la que nosotros debemos de dirigirnos a estudiar y a interpretar la palabra de Dios. Hay una anécdota de una madre que un día está sirviendo la cena, hizo un pavo en la casa y estaba la abuela, estaba la madre y estaba la hija. Estaban 3 generaciones. Y la hija ve el pavo que la madre preparó y le dice que por qué ella le cortó la cabeza al pavo antes de entrarlo al horno. Y ella le responde, porque así me enseñó tu abuela. Y la abuela se ríe y le dice, no es que el pavo se hace así. Lo que pasa es que en mis tiempos, mi horno era más pequeño que el tuyo. Y como el pavo no cabía completo, yo tuve que cortarle la cabeza para poder entrar el pavo. Pero en tu caso, tú no necesitabas cortarlo. Pero ¿qué pasa con la madre? Que ella nunca le preguntó a su madre por qué ella le cortaba la cabeza al pavo para entrarlo en el horno. Simplemente ella vio que su madre lo hacía así y ella entendió que así era que se hacía y repitió el mismo patrón. Pero su hija le dio intriga, le dio comezón de saber por qué tú le cortas la cabeza, y le preguntó. Y ella ni siquiera tenía una respuesta. Simplemente le dijo, porque así me enseñó tu abuela. Pero la abuela tenía un motivo, tenía una razón por el cual ella le cortó la cabeza, le cortaba la cabeza al pavo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros al momento de estudiar la palabra de Dios, al momento de aprender la palabra de Dios. Aprendemos lo que otros nos dicen, lo tomamos como bueno y válido y no estudiamos ni escudriñamos. Y muchas veces cuando somos cuestionados, cuando nuestra fe es cuestionada, ¿por qué creemos en eso? Nosotros decimos, porque así fue que me lo enseñaron, porque así fue que mi pastor, que el maestro me enseñó. Y no nos preocupamos por hacer como los hermanos de Berea, que ellos buscaban. Por eso se llama Berea, porque ellos buscaban, escudriñaban, buscaban a ver si lo que Pablo le estaba diciendo era la verdad, para que su fundamento estuviera correcto. El propósito de este seminario no es que usted cambie sus conceptos ni las enseñanzas, ni tampoco que al aprender vaya a contender con los demás acerca de lo que aprendió, sino el uso correcto de la palabra, la interpretación correcta de la palabra, porque la palabra, la Biblia no es un libro oscuro. La Biblia tiene su luz. Lo que estamos oscuros somos nosotros. Entonces, cuando esa luz todavía no se nos ha revelado, porque nosotros no la hemos estudiado ni la hemos escudriñado como necesitamos, entonces, por eso muchas veces entendemos que es un libro oscuro. Entonces, la misión es esa, de que nosotros captemos el mensaje, que vayamos con sentido común, que vayamos con objetividad y que le hagamos pregunta al texto para que podamos entender lo que dice. Dale la siguiente, David.
La primera razón por la que se necesita aprender cómo interpretar es porque cada lector es al mismo tiempo un intérprete. Cada lector, cada persona que lee la palabra de Dios se convierte en un intérprete. Por eso la necesidad de saber interpretar, de saber entender lo que leemos. Porque no simplemente los maestros, todos los que leemos la palabra de Dios necesitamos entender lo que leemos. Porque si no lo entendemos, entonces no tenemos edificación y no podemos aplicarla de manera correcta a nuestra vida. Otra razón es porque en la Biblia se escriben palabras iguales dependiendo del contexto. O sea, en la Biblia usted va a encontrar palabras en un mismo versículo y no necesariamente van a decir o van a explicar lo mismo. Entonces, por eso es necesario conocer el contexto. El contexto de para qué se está aplicando ese versículo. ¿Qué me quiere decir esa palabra en ese versículo específico? Yo no sé si a ustedes les pasó, porque esto es algo práctico, de que en sus iglesias daban estudio bíblico con concordancia. ¿A cuántos les pasaba que daban el estudio bíblico con concordancia? Buscaban en la concordancia de la Biblia la palabra fe, la palabra amor y repartían versos bíblicos que hablaran de esa palabra. A lo mejor solamente era en la mía, pero así era que daban los estudios bíblicos. Entonces, todo lo que decía fe, todo lo que decía amor, se daba un estudio sobre eso y no se explicaba la diferencia, lo que quería decir esa palabra, que aunque es la misma palabra, tenía contextos diferentes según la historia, según el escritor, según el momento en el que se estaba utilizando, según el contexto en el que se estaba hablando. Por eso es muy necesario conocer el contexto de la palabra. La Biblia está compuesta por géneros literarios. La Biblia es un libro muy enriquecido. Y esto es algo que el maestro David va a explicar más adelante, que nosotros debemos conocer al momento de nosotros leer e interpretar la Biblia. Porque muchas veces nosotros cuando estudiamos secularmente, que nos ponen a leer un libro, que nos ponen a leer una obra, nosotros investigamos. Y cuando tenemos que hacer una exposición sobre esto, nosotros nos esmeramos y estudiamos y investigamos y qué quiso decir el autor y buscamos reseña y hacemos todo lo posible para que esa explicación nos quede bien. Entonces, ¿por qué muchas veces la palabra de Dios la tomamos tan a la ligera? ¿Por qué muchas veces la palabra de Dios nosotros la leemos y ya? Leí un capítulo, nos ponemos por meta leer un capítulo diario, leer 2 capítulos diarios, pero ¿qué me está diciendo ese versículo? ¿Qué me está diciendo ese capítulo que yo estoy leyendo? ¿Lo estoy entendiendo? Es mejor que nosotros estudiemos un versículo diario, que lo entendamos y que lo apliquemos a nuestra vida, que nosotros leamos un capítulo entero. Porque la misión, o sea, el propósito de Dios es que nosotros entendamos, comprendamos lo que leemos y lo podamos aplicar de la manera correcta a nuestra vida. Porque si le damos una mala interpretación, también le vamos a dar una mala aplicación. Porque si yo entendí que decía verde y era rojo, pues yo voy a creer que es verde y voy a aplicar verde, cuando realmente me estaba diciendo rojo. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros interpretemos correctamente la palabra de Dios. Porque si lo interpretamos correctamente, la podemos aplicar correctamente a nuestra vida. Y también podemos ser multiplicadores de esto. Porque como usted es un lector y una persona se acerca a usted y quiere aprender también de la palabra, usted también le puede explicar, porque usted va a tener la capacidad, porque usted es un buen intérprete de la palabra de Dios, porque usted es un lector que estudia la palabra de Dios con conciencia, con objetividad y con sentido común. Dale a la siguiente, por favor. Ok, antes de entrar a los requisitos del intérprete,
Como sabemos, la Biblia, ¿por qué si nosotros decimos que el propósito de estudiar la Biblia es entenderla, interpretarla en un sentido llano? Y si es en un sentido llano, ¿por qué la necesidad de estudiar a profundidad? Porque la palabra de Dios es por la naturaleza de la Biblia y la naturaleza de nosotros, que son dos naturalezas totalmente diferentes. Como sabemos, la Biblia fue inspirada por Dios. Es inspiración divina, es un libro universal, aplicado para todos los tiempos, para todas las generaciones. Pero la Biblia fue escrita en diferentes tiempos por diferentes personas, personas con diferentes caracteres, con diferente pensamiento, con diferente ideología, con diferente historia cultural. Y por eso la variedad, la diversidad de la palabra de Dios. Entonces, como la Biblia fue escrita, o sea, es inspiración divina, es la palabra de Dios, pero Dios utilizó a personas humanas para transmitir ese mensaje, para escribir ese mensaje. Y esas personas tenían un lenguaje, tenían una cultura, fue en un tiempo específico, bajo situaciones específicas, y eso, por eso, Parece que se frizó. A ver. Vamos a ver. Vamos a darle unos minutos, un minutito. Vamos a escribirle. Bueno. Sí, ya le estoy escribiendo. Déjame ver. A ver qué le pasó. Pero sí, dale. En lo que nuestra querida Génesis entra nuevamente, voy a dar una pequeña y breve reseña con relación a los requisitos del intérprete. Tomando en cuenta la objetividad, ¿qué sucede con nosotros mayormente cuando nos enfrentamos al texto sagrado o al texto de la Biblia? Es que realmente vamos con una idea totalmente ya preconcebida de lo que hemos arrastrado desde que iniciamos la carrera hasta el momento. Así como ella dijo que fue escrita por hombres de diferentes generaciones, lugares, épocas, cosmovisión, asimismo nosotros tenemos un tipo de cosmovisión totalmente diferente a la época en cuanto se escribió la Biblia. Entonces, es ahí a veces donde discrepa un poco nuestra mentalidad occidental con la mentalidad totalmente oriental. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de nosotros poder tener objetividad, yo tengo que tratar de acercarme lo más posible a lo que se conoce como la mente del autor. En este caso, si voy a leer, por ejemplo, Pablo, yo tengo que tratar de conocer quién fue Pablo, dónde se encontraba Pablo, qué creía Pablo, el tipo de religión, su cultura, sus tradiciones, e inclusive su forma de cómo él accionaba, su actitud, su tipo de personalidad, porque hasta en eso, cuando conocemos el tipo de personalidad, en este caso de los escritores, vamos a poder tener una mayor comprensión. Amén. Tenemos que tener un espíritu totalmente diseñable. Ahí está Génesis ya. Ya, excelente. Sí, adelante, sí, maestra Génesis. Nomás le quita los temas. Gracias Ángel por la ayuda. Disculpen que parece que el internet me jugó una mala jugada. Como decía nuestro hermano Ángel, siguiendo en ese mismo sentido para no perder el hilo y volver para atrás, ahí mismo iba a entrar, que se lo dije al principio en el preámbulo. Nosotros tenemos conceptos que ya
son propios de nosotros. Tenemos enseñanzas que ya nos han dado. Y cuando nosotros nos acercamos a estudiar la Biblia, tenemos que ser objetivos. Claro que la subjetividad es parte de la interpretación, pero debemos de ir con una mente abierta para que ese versículo que yo estoy leyendo, que yo me he propuesto estudiar, me diga lo que realmente me quiere decir y no lo que yo quiero que ese versículo me diga. Porque nosotros vamos con nuestra creencia, con nuestras ideas, con nuestra cultura a los versículos. Y por eso hay tanta diversidad de religiones, hay tanta diversidad. ¿Por qué? Porque han leído un versículo y de ese versículo, de una mala exégesis, de una mala hermenéutica, han hecho una doctrina, han hecho una religión. Y eso mismo lo van multiplicando. Porque entendieron, porque fueron subjetivamente al versículo y no le dieron la interpretación adecuada. ¿Qué es esto de exégesis? Es yo trasladarme al momento donde se escribió eso, al autor, y ver y entender y preguntarme qué fue. ¿Qué fue lo que pasó por la mente de Pablo en el momento que Pablo dijo eso? ¿Qué estaba pasando en ese momento, en esa iglesia que Pablo expresó esa palabra? Porque hoy tenemos iglesias, tenemos doctrinas que la mujer no puede hablar en la iglesia porque Pablo lo dijo. Y si usted va a la Biblia, realmente Pablo dijo eso. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cuál fue el objetivo de ese momento? Entonces ahí entra. Después que nosotros hacemos esa exégesis, entonces sí podemos traer la hermenéutica, aplicar este versículo a nuestro tiempo, a mi vida, a la hora, a que el espejo entonces esté claro y yo pueda verme con claridad. Yo pueda poder hacer una buena interpretación porque yo entendí que el versículo me dijo o qué dijo el versículo, qué quiso decir el autor en ese momento, en el contexto, qué figura retórica utilizó ese autor en ese momento para escribir eso. O sea, todo esto es importante para nosotros poder entender e interpretar la palabra de Dios de manera correcta. Esas son dos herramientas muy importantes para nosotros. Yo sé si a usted le pasó, pero a mí, por ejemplo, cuando la Biblia cuando estaban hablando de las plagas, en mi época de adolescencia, y se habló de la plaga de langostas, para mí, en mi tiempo, ¿qué son langostas? La de mar. Yo no sabía lo que era. Para mí, como dice langosta, literal. O sea, literalmente yo entendí que eran langostas de la de ahora. Y alguien tuvo que explicarme que no eran ese tipo de langostas. Entonces, no sé si me doy a entender. O sea, son tiempos diferentes. Quizás una palabra que usted entienda ahora, el significado que tiene ahora no es el mismo que tiene en el inicio. No es el mismo que el que le tuvo que dar, el que el autor le quiso dar a esa palabra. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros tenemos que tener pendiente y no interpretar todo de manera literal, que es lo que muchas veces pasa. Nosotros toda la palabra la interpretamos de manera literal. Tenemos que ser objetivos. Ese es uno de los requisitos que tiene el intérprete. Continúa. Espíritu científico. O sea, a usted le debe de llamar la atención lo que usted lee. Usted debe de querer buscar, entender qué es lo que usted está leyendo para que usted lo pueda entender. Usted debe de indagar, investigar lo que usted está leyendo, tener un espíritu científico. Eso no es malo. Usted hacerse preguntas, porque así usted puede dar una buena interpretación. Si usted no le hace preguntas al texto, el texto no le va a decir nada. Y usted va a quedar sin edificación y va a quedar sin entendimiento. Porque hay cosas que usted no la entiende. Y si usted no la entiende, busque, investigue, indague, busque a alguien que le pueda decir con toda humildad,
porque ese es uno de los requisitos que también debemos de tener, acercarnos con humildad para entender lo que realmente la palabra nos quiere decir, aunque sea contrario a lo que nosotros ya sabemos. Debemos de acercarnos con ese espíritu científico de querer saber, de querer investigar, de querer indagar, porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, conocemos más a Dios. Conocemos y nos acercamos más a Dios, porque realmente entendemos qué es lo que Él nos quiere decir. Y podemos diferenciar las leyes que eran para un momento específico y las leyes que son generales, porque la Biblia tiene de todo. La Biblia tiene poemas, la Biblia tiene enseñanzas, la Biblia tiene leyes generales y tiene leyes que eran aplicadas especialmente para un pueblo, para un grupo de personas en un momento determinado. Y eso también nosotros debemos de aprenderlo. Y también para nosotros saber en qué estamos fundamentados y no que cualquier viento de doctrina, que cualquier persona, que cualquier gente que haga una mala exégesis, que haga una mala hermenéutica o que la haga a su conveniencia, nos pueda mover a nosotros de lo que ya hemos creído. Porque cuando no tenemos conocimiento, aceptamos como bueno y válido todo lo que nos dicen. Todo lo que nos dicen, no lo aceptamos como bueno y válido. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos espíritu crítico, no tenemos ese espíritu científico, no tenemos esa objetividad de nosotros investigar, de nosotros, como que eso, que el pastor, no es que usted vaya a contender con esa persona, no, 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 usted no tiene, porque la humildad es parte de el exégeta, es parte de la humildad. Usted no es que usted se va a poner a contender con esa persona y le va a decir, no, eso no es así, porque no, 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 no. Usted investigue usted. Y si una persona con humildad se acerca a usted para que usted le explique, usted le explica. Si esa persona quiere contender, usted le dice, bien, mi hermano, bien, mi hermana, usted tiene razón, ese es su punto de vista, esa es su interpretación y yo se la respeto. No es, o sea, el propósito de ITAP es que usted aprenda. No es que después usted se sienta que sabe 2 o 3 versículos en el texto, en el contexto y sabe hacer, le sabe hacer una buena exégesis y una buena hermenéutica y que usted se va a poner a contender con sus hermanos, con sus maestros de escuela bíblica, con la gente porque usted entiende que usted sabe más que ellos. No. Mientras más sabemos, mientras más grande nos creemos, más chiquitico tenemos que estar. Porque eso es parte de un buen intérprete, la humildad. El propósito es que usted sea edificado y que pueda ser multiplicador de esta gracia. Ese es el propósito de este taller, de que usted salga de aquí con el interés, con ese amor por la palabra de Dios, por ese amor de usted entender lo que lee, de poder interpretarlo y que usted también pueda darlo a otro. Que así mismo usted pueda dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido y puede enseñar a otros con todo amor, con toda humildad, a todo aquel que quiera aprender, a todo aquel que quiera ser enseñado. Porque sabemos, hay personas que se van a acercar para contender y no podemos contender. Porque si el otro ve 6 y usted ve 9, déjele al otro su 6 y continúe usted con su 9. Porque usted no lo va a sacar de ahí. Ese no es su función. Su función es enseñar la palabra de Dios tal y como está. O sea, en su contexto, con una buena exégesis y con una buena hermenéutica. Actitud de compromiso. O sea, nosotros debemos de comprometernos con la palabra de Dios. Comprometernos a entenderla, a interpretarla correctamente y también a compartirla con los demás. Porque no es solamente en el pueblo de Dios. Hay muchas personas allí afuera que tienen hambre, que tienen comezón de aprender, de entender la palabra de Dios. Entonces, nosotros que decimos, que creemos que estamos en la verdad, que hemos sido enseñados conforme a la verdad. Ustedes saben cuántas personas están allá afuera en unas, no quería decir la palabra, bueno, sectas, porque
ahí fue porque esas personas fueron que le enseñaron, porque esas personas fueron las que se acercaron y le enseñaron la palabra de Dios de manera incorrecta, pero fueron lo que le enseñaron. Entonces nosotros debemos de ser multiplicadores de esta gracia que se nos ha sido dada. Y así como nosotros aprendemos y nos instruimos, también poder enseñar y instruir a otros. Debemos de tener ese espíritu mediador, que eso es lo que hace un intérprete. Porque el maestro aprende para enseñar, para darle a otros lo que tiene. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque no simplemente que seamos predicadores o personas que escuchan algo y repiten lo que escuchan. Y que cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier enseñanza, la aceptamos y la cogemos como buena y válida. No, que nuestro espejo, que es la palabra, esté en un grado correcto. Que nos podamos ver exactamente como somos y que lo podamos entender y lo podamos interpretar. ¿Qué me dice el verso? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Por qué se le dijo eso al autor? ¿Cómo fue aplicado en su momento? Y eso mismo yo lo pueda traer acá y lo pueda compartir y lo pueda aplicar a mi vida. Eso es lo importante para nosotros poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Dios le bendiga y le voy a dejar con David, que va a continuar con esta enseñanza. Eso, caramba, muy bien. Te bendiga. Te la tenía guardadita tú, David, Dios Pero, mío. no, yo estoy sorprendido. Wow. Yo estoy modificando el PowerPoint mío ahora. Di que ya tú no tienes más nada que decir. Bueno, lo que yo le quiero enseñar a cada uno de ustedes es que pongan en práctica lo que Génesis le dijo. Dios me le bendiga. Oh, Señor. No, felicidades, Génesis, en verdad que sí. Se dio a más. La mujer que estaba di que nerviosa. ¿Te imaginas que no hubiese estado nerviosa? Tú sabes que los nervios es parte de él. Uno siempre siente nervios, eso es normal. Así soy yo. Yo me pongo nervioso cuando predico también. Muy bien, muy bien. Ya yo no le voy a dar los 5 minutos de receso. Respiren ahí mismo y vamos a continuar. Bien. Déjenme entonces yo compartir. Pero muy, muy, muy bien, Génesis. Excelente todo. Ya tú sabes, Ángel. Pónmela ahí a cuarta para los próximos diplomados, los que van a iniciar pronto. Muy bien. Yo voy a seguir la misma línea, obviamente, que mi estimada Génesis. Espero que me vean ahí en el celular. Déjame ver, ok. Bien, entonces yo voy a seguir esa misma línea. Ella habló sobre los requisitos, ¿verdad?, del intérprete. Habló sobre la necesidad que tenemos, ¿verdad?, de ser intérpretes y todo lo demás. Aprendimos ahí bastante con ella. 2 textos bíblicos que nos marcan con relación al tema de la interpretación bíblica son estos 2. Nosotros solemos usarlo mucho cuando vamos a hablar de interpretar. El seminario se llama Lectura Eficaz. Entonces, son 5 temas que si nosotros lo ponemos en práctica, vamos a tener una mejor lectura, vamos a tener una mayor comprensión de lo que nosotros estamos leyendo en el texto bíblico. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este texto a nosotros nos llama mucho la atención porque
dice claramente que leían el libro de la ley de Dios, pero oigan cómo era que lo leían. Lo leían claramente. No era un asunto que la leí y ya se acabó. No, lo leían claramente y ponían el sentido, de modo que quienes están escuchando entendiesen la lectura. Ponían el sentido. O sea, es que vamos a analizar este texto, pero vamos a leerlo, pero yo te voy a explicar. Yo te voy a dar el significado. Yo tuve una clase el viernes pasado y un estudiante me dice, profesor, de ese tema que vamos a analizar, se dicen muchísimas cosas. Yo espero que usted dé la respuesta hoy porque se dice demasiado de ese texto. Y yo le dije, tranquila, ni siquiera yo voy a dar la respuesta. Vamos a leer qué dice el texto bíblico. Hay muchas cosas en la Biblia que se resuelven solamente con una buena lectura. Ni siquiera hay que ir a diccionario y cosas. Hay sus momentos, pero hay otros que con una buena lectura resolvemos cosas, como lo vamos a ver al final de esta charla. Tengo algunos textos que vamos a analizar. Y nuestro texto base, que es el que nos acompaña siempre, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que no es solamente que voy a escuchar a David, Ricardo, Ángel, Wilber, Miguel. No, Ramón, Yeudi. No es solamente que lo voy a escuchar a ellos. Es que me enseñaron algo el primer martes del seminario. Hubieron alguna cosa que me interesaron. Déjame ver, porque no es que porque ellos lo dijeron. Ahora nosotros vamos a poner de nuestra parte para poner ese sentido de que usted pueda entender. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hablar del tema de interpretar la Biblia. Más que tratar de exponer nuestro criterio, lo que entendemos, lo que creemos y demás, poner el sentido, que el otro pueda entender, que el otro pueda captar qué es lo que se está hablando. Bien, entonces aquí tenemos las definiciones de exégesis, hermenéutica y eisegesis. Génesis trató alguna de estas. Ahí ustedes pueden tomar nota, tirar un print screen, etcétera, y se quedan con esas definiciones. La hermenéutica y la exégesis en un momento determinado tenían el mismo significado, interpretar. Pero al pasar el tiempo se dividen estas dos palabras. Bien, se dividen estas dos áreas dentro del campo de la interpretación bíblica. Y la hermenéutica pasa a ser la interpretación de lo que el texto me quiere dejar dicho hoy día. ¿Cuál es su significado para nosotros? Donde hacemos una aplicación para el texto. Bien. Y la exégesis, como Génesis lo explicó, que lo explicó exquisitamente bien, tiene que ver con la parte histórica. Tiene que ver con qué me quiso dejar dicho a mí el autor. Tiene que ver con cuál es la intención del autor al momento de escribir. Bien, tiene que ver con qué es lo que está o estuvo, mejor dicho, en la mente del autor. Entonces, si nosotros no entendemos esta parte de la exégesis, si nosotros no entendemos esa parte en el texto bíblico de qué fue lo que el autor quiso dejar dicho, por qué él lo dijo, vamos a tener problemas tratando de conseguir la interpretación, tratando de conseguir su significado, porque no hemos entendido, primero que todo, qué fue lo que el autor quiso dejar dicho. Si yo no sé, yo decía en una clase que estuve dando, yo decía, miren, si usted no entiende qué fue lo que el autor quiso dejar dicho, no predique de ese texto. Simple como eso. Si usted eligió un texto bíblico y usted quiere predicar de ese texto bíblico, y en ese texto bíblico hay una sola frase o hay una sola palabra que usted no entiende, deje ese texto ahí y predique de otra cosa. Porque si usted predica de ese texto y no entiende una sola palabra en ese texto bíblico, todo lo que usted diga se convierte en una eisegesis, que es la tercera columna. Eisegesis es sacar el texto de su contexto. Esa es como que la definición más simple. Hacer decir al texto lo que él realmente no está diciendo. Entonces, yo tengo que entender todo lo que yo tengo enfrente antes de yo decir, voy a predicar de este texto. O me paré hoy el domingo, sábado, martes, lunes, cualquier sea el día, y voy a predicar, ya sea en la iglesia, un amigo en la calle, lo que sea. Voy a dar una enseñanza. Si usted no entiende lo que tiene enfrente, no puede hablar de eso. Entonces, nuestra tarea es conocer qué
quiso dejar dicho el autor, para luego entonces poder darle significado, para luego poder extraer esa savia del texto bíblico. Ya obviamente que más luego, creo que en la tercera clase, se va a hablar más abundante sobre el tema de la interpretación, así que no me voy a meter en ese terreno. Hay personas que dicen, no voy a estudiar hermenéutica, no voy a estudiar nada que tenga que ver con teología, interpretación bíblica, etcétera. Eso no aparece en la Biblia. Oh, sí, claro, es cierto. La palabra como tal no, pero tenemos dos palabras griegas, se la pongo aquí, que sí están en el texto del Nuevo Testamento y que son las palabras que hacen referencia a lo que conocemos como hermenéutica, lo que conocemos como lo que es la traducción. Hermeneo y metsermeneo. Juan 1:38, cuando dice que traducido es maestro, ahí usted está aplicando hermenéutica, ahí el autor hizo un trabajo por usted. Marcos 5:41, que traducido es niña, a ti te digo levántate, ahí el autor está haciendo el uso de la hermenéutica, está traduciendo, está interpretándote lo que significa esa palabra que probablemente tú no la conozcas. Juan 1:42, ¿qué quiere decir? Ahí también está sucediendo lo mismo. Y lo mismo pasa en Hechos 13:8, cuando dice, pues así se traduce su nombre. Entonces sí tenemos uso de la palabra hermenéutica en sus significados. Bien, en la Biblia hay palabras que nosotros usamos a nivel teológico que no aparecen tal cual en ella y por eso no vamos a decir que son palabras, expresiones o conceptos antibíblicos o heréticos y demás. Okay. Dos preguntas bastante interesantes que formulé para nosotros analizar. ¿Quién determina lo que significa un texto bíblico? ¿Lo determinamos nosotros los profesores? ¿Lo determinan los exégetas bíblicos? ¿Lo determinan esos grandes biblistas? ¿Lo determina el autor, el agiógrafo? Entiéndase por aquí, agiógrafo, quien escribió, ¿verdad? ¿Lo determinan las palabras que escribió ese autor? ¿O lo determinamos nosotros, que somos el lector final? ¿Quién determina lo que significa un texto? ¿Quién dice, este es el significado y ahí tenemos que ir y de ahí no nos podemos salir? ¿Quién determina eso? Y la otra pregunta es, ¿puede un texto bíblico tener más de un significado? Vamos a ver ambas en esta trayectoria. Esta es una palabra un poco técnica, por eso puse la definición, para que se familiaricen, con ella. Axioma, proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Así que cuando hablamos de axioma en las próximas presentaciones, estamos hablando de eso. Bien, déjame poner esto por aquí. Uno de los axiomas de comunicación es que se puede saber lo que piensa una persona al estudiar las palabras que se emplean. O sea, tú lees un texto bíblico, lees un texto cualquiera, cualquier literatura, y por lo que está escrito, tú puedes determinar qué esa persona está pensando. En las redes sociales, por ejemplo, tú ves a la persona que están posteando y esto y lo otro, y tú más o menos sabes qué esa persona está pensando. De hecho, Facebook, en la que esa red social te pone a ti, ¿qué estás pensando? Bien, ¿qué estás pensando? Entonces, ahí expresamos lo que nosotros estamos pensando. Entonces, el escrito dice mucho de quien escribió, así como lo hacen los dibujos, las artes gráficas y demás. Hay dos argumentos que sirven como base del axioma de que cada comunicación solo puede tener un significado. Número uno, si una comunicación puede tener más de un significado, destruimos la posibilidad de comunicarnos con otra persona porque no queda ningún mecanismo para entendernos. Imagínense ustedes que nosotros hablemos y que ciertas palabras que yo diga tienen varios significados. Yo estoy hablando contigo, pero te estoy mencionando algunas palabras, algunas expresiones que tienen más de un significado. Pero yo no te digo a ti cuál es el significado que yo estoy empleando en esta conversación que estamos teniendo. ¿Me vas a entender? La respuesta es no. ¿Vas a comprender lo que yo digo? No. De hecho, nosotros cuando hablamos utilizamos palabras que tienen varios significados, varias aplicaciones, como la palabra vaina, cosa, entre otras, que son las dos más populares. Y hay veces que en la conversación, en la comunicación, porque son palabras que no son formales,
nos perdemos con el significado y a veces le decimos a la persona, ¿qué fue lo que tú me quisiste decir? ¿Tú me quisiste dejar dicho esto o esto? Entonces, fíjate que ponemos a la otra persona que nos diga cuál de los dos significados es. Porque no entendí. Utilizaste una palabra que es muy genérica y tiene mucho significado o tiene varias aplicaciones. Entonces, en la comunicación siempre va a haber un significado. Yo voy a hablar contigo, aunque utilice una palabra que tenga varias aplicaciones, que se use en diferentes contextos. Cuando yo esté hablando contigo, esa palabra va a significar una sola cosa. No va a significar varias cosas al mismo tiempo que estamos hablando. Es psicológicamente imposible para el ser humano decir una palabra o frase y querer decir dos cosas diferentes al mismo tiempo. Aún en el caso de emplear una palabra que tiene más de un significado, el ser humano puede mantener en su mente solamente uno de esos dos significados a la vez. ¿Qué fue lo que me quiso dejar dicho? ¿Me quiso dejar dicho esto, aquello o lo otro? No entendí. Oye, ¿tú me puedes explicar qué fue lo que tú quisiste dejar dicho? Ah, sí, mira, lo que yo quise dejar dicho fue esto y esto. Ah, excelente. Ok. Entonces, si un texto bíblico, partiendo de lo que acabamos de mencionar, si un texto bíblico puede tener más de un significado, entonces abrimos la puerta a que el intérprete encuentre en las escrituras lo que él quiere en lugar de lo que Dios quiere comunicar. Una cosa es el significado del texto bíblico. Ojo aquí. Una cosa es el significado del texto bíblico y otra la aplicación de ese texto. Entonces, un texto tiene un solo significado. Dios dijo algo y él quiso dejar dicho una sola cosa. Él dijo algo y él no quiso que tú entendieras 250 cosas. No, él dijo algo y él quiere que tú entiendas una sola cosa, que es su mensaje. Él no quiere que tu mente esté dividida en dos pensando, ¿qué fue lo que Dios quiso dejar dicho? Como que si Dios estuviese pensando en muchas cosas y dice, vamos a soltársela así. No, tiene un mensaje. Tú vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, un texto famoso. Sed santo porque yo soy santo. Eso no hay que buscarle la quinta pata al gato. No hay que estar pensando en qué quiso dejar dicho Dios cuando dijo que seamos santos. No, sé santo y punto. Todo lo que incluye el tema de la consagración. Usted será santo como yo soy santo. Bien, ese es mi mensaje directo. Ahora, el tema de la santidad tiene varias aplicaciones. Tú vas a ser santo no solamente en tu forma de vestir. Tú vas a ser santo no solamente en tu forma de pensar. Bien, tú vas a ser santo en tu forma de vestir, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de caminar, en tu forma de hablar al otro, en tu forma de tratar al otro. Bien, tú no vas a ser santo por una cosa y diablo para otra. Tú no puedes porque el mensaje no es ese. El mensaje es que seas santo y punto. Ahí creo que me van entendiendo. Entonces, una cosa es el significado del texto bíblico y otra es la aplicación de ese texto. Así que un texto puede tener un significado y a su vez puede tener varias aplicaciones, como el ejemplo que yo acabo de poner ahora. Otro ejemplo, que es el que sí puse en el PowerPoint, Juan 13:34. Nos habla del prójimo. Nos habla del amor. Pero nosotros vamos a buscarlo. Déjame abrir la Biblia aquí online. Juan 13:34. Vamos a buscar la Biblia que leemos todos, la Reina Valera. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. Es un mandamiento, eso no hay que buscarle maná. Eso no hay que buscarle la quinta pata al gato. Eso no hay que pensar qué fue lo que Jesús quiso dejar dicho con que ame a mi prójimo. Nosotros empezamos a pensar en eso, de qué fue lo que él quiso dejar dicho, que cuando ame a mi prójimo, cuando en verdad tenemos un problema con el prójimo. Cuando no hay problema con el prójimo, yo cumplo ese versículo 250%, pero cuando yo tengo un problema con el prójimo, y Ricardo, por ejemplo, que está a mi lado, me empieza a decir, David, mira, pero que tú tienes que tratar a tu prójimo de esta manera. Tú, no, el texto no está hablando de eso. Entonces ahora el texto no está hablando de eso, pero si me llevo bien, el texto sí lo está diciendo. Entonces, es un mensaje claro.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Técnicamente es lo que está diciendo. Ahora, hay diferentes aplicaciones. ¿Cómo yo aplico el amor al prójimo según lo que me está diciendo Juan 13:34? Bueno, hay diferentes formas, hay diferentes textos que nos hablan de cómo nosotros podemos tratar bien a nuestro prójimo. Aquí hay simplemente 4. Te puede conseguir más. De hecho, creo que el último es un etcétera que yo puse. Exacto, etcétera. Saludarnos de forma sincera y cariñosa, según Romanos 16:16. Soportarnos los unos a los otros, Efesios 4:2. Si tú no soportas a tu hermano, tú no lo amas. Ayudar al necesitado cuando tu hermano tenga una necesidad, Efesios 4:28. Orar por tu hermano, no, yo no oro por ese, Efesios 6:18 y 19. Entonces usted no ama a su hermano. Hay un mandamiento, hay múltiples aplicaciones. ¿Cómo yo lo voy a amar? Bueno, te voy a enseñar cómo tú lo vas a amar. Pero el texto bíblico tiene un solo significado. Ahora, cuando entramos a las discusiones teológicas, etcétera, tenemos entonces diferentes tipos de pensamiento. Bien, tenemos formas en que según la línea que yo sigo, entonces yo voy, yo creo de esta manera. Bien, entonces una línea teológica va a pensar de una manera porque entiende que el texto dice esto, otra línea teológica va a decir esto, entonces ya vamos a tener esas divisiones. Bien, no voy a entrar en detalle ahí, ya probablemente se hable de eso más adelante, pero solamente en ese aspecto vamos a tener pensamiento diferente, quizá porque yo lo estoy viendo, como dijo Génesis ahorita, yo lo estoy viendo como 6, el otro lo está viendo como 9. Bien, pero en la mente de Dios hay un solo mensaje. En la mente de Dios hay un solo mensaje que él está transmitiendo. El problema somos nosotros, como dijo Génesis. Ella dijo, la Biblia tiene su propia luz. El problema somos nosotros que estamos oscuros. O sea, el problema no es Dios transmitiendo el mensaje. El problema no fue que Dios nos dio un mensaje ambiguo. El problema es nosotros tratando de descifrar cuál fue el mensaje. Decimos, yo pienso de esta manera. Yo creo que el mensaje fue este, pero el otro dice, yo pienso que el mensaje fue aquel, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme quitar la presentación para que se quiten esas rayas que alguien intentó manipular ahí. Dame un segundito. Déjenme volverla a poner. Y aquí estamos ya sin raya. Maestro David, dame un momentico, por favor. Puede ser de que sea solo, pero en caso de que sin darse cuenta, vamos a tratar de mantener un poquito de cuidado en las utilidades de rayar la diapositiva. De verdad que se lo vamos a agradecer. Ok. Sí, quizás tratando de ponerse en mute o lo que sea. Bien, entonces, tenemos ahora otro tema que es interpretación y cultura. Bueno, no sé si quedó clara, si pude responder la pregunta, ¿quién determina el significado de un texto bíblico? El significado del texto bíblico no lo determino yo, no lo determina Ángel, no lo determina Rosángel, no lo determina Wilber, no lo determinamos nosotros. El significado del texto es el texto mismo en sí. Bien, el significado del texto está en el texto. Mi tarea es identificar en el texto cuál es el mensaje que el autor plasmó ahí. Yo estoy leyendo Mateo, entonces yo no soy el que determino qué significa ese texto. Ya el autor, fuese Mateo, quien sea que haya escrito el libro, fue quien lo determinó a través, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando se escribe, creemos en la inspiración de la Escritura. Entonces, no soy yo que digo, déjame ver, Lucas 4:4. No, mira, Lucas 4:4 es lo que significa esto, pero entonces viene Ángel y me dice, no, es que tú estás mal, Lucas 4:4 significa esto. No, espérate. Antes de que hagamos un sancocho teológico, un sancocho de aquí interpretativo, vamos primero a tratar de entender qué fue lo que el autor quiso dejar dicho. Ojo, cuando yo entiendo lo que el autor quiso dejar dicho, vamos a tener un problema serio.
y perdóname Wilber que me voy a meter un poco en tu tema de interpretación, vamos a tener un problema serio, y es que a la exégesis, yo siempre digo esto, a la exégesis, y se lo voy a decir como un secreto, oigan, a la exégesis no le importa lo que tú pienses. No le importa, te lo estoy diciendo como un secreto, no se lo diga a nadie, guárdalo ahí para ti. No le importa. ¿Por qué? Porque el trabajo del exégesis no es validar lo que tú estás diciendo. El trabajo del exégesis, de la interpretación bíblica, no es validar si Wilber está bien, si yo estoy bien, si Ricardo está bien. Ese no es su problema. El problema de ella es determinar que lo que tú estás leyendo sea lo más fidedigno posible, que se acerque lo más posible a lo que Dios verdaderamente quiso transmitir. ¿Para qué? Para que si yo tengo, mira, esto es fidedigno. Entonces, si lo determinamos como fidedigno por todas las pruebas que se hacen, cuando tú haces la interpretación del texto, tu interpretación estará también lo más fidedigna posible. Pero si lo hacemos al revés, tenemos todo el problema del mundo, y ahí es donde verdaderamente tenemos los problemas, porque ponemos nosotros nuestra interpretación. Y Génesis dijo ahorita que cuando venimos a la interpretación bíblica, tenemos que tratar lo más que podamos de venir en blanco. Lo más que se puede, eso es casi imposible de hacer, pero es lo más que se pueda, venir con una mente abierta, como dice José Manuel Martínez, él dice en el libro de Hermenéutica, él dice, el intérprete tiene que dejar que sea el libro, o sea, el texto, que le diga a él cómo es que lo va a interpretar. No soy yo que le voy a decir a Pablo, Pablo, yo no estoy de acuerdo contigo, soltado, va de ahí Pablo. No, no es como Pablo dijo, pues tú eres mayor que Pablo. No es como dijo Jesús, pues tú eres mayor que Jesús. No, yo tengo que dejar que sea el texto que me guíe. Ok, entonces viniendo aquí, interpretación y cultura. ¿Es la interpretación de la Biblia diferente según la cultura? Independientemente del lugar geográfico en el que nosotros nos encontremos, debemos tener muy pendiente cuál es la meta del exégesis. Dice Juan Calvino, la primera tarea del intérprete es permitir al autor que diga lo que quiere decir, en lugar de nosotros atribuirle lo que pensamos que el texto debería de decir. No, Ángel, lo que pasa es que lo que yo entiendo es que el texto debería de decir esto. La exégesis dice, mi hermano, a mí no me importa lo que usted crea que el texto deba de decir. El texto dice eso y punto. Ahora, hay una tarea de interpretación, hay una tarea de aplicar, como mencionó Génesis ahorita, ella pues, la menciono porque mencionó muchas cosas de las que yo estoy mencionando ahora, de revisar el tema de las figuras retóricas, métodos de interpretación y un sinnúmero de cosas que son las que nos van a permitir a nosotros determinar cuál es, o cuál fue, mejor dicho, el mensaje que se quiso transmitir para nosotros poder dar la correcta interpretación de ese texto. O sea, que no es tampoco algo tan arbitrario como que leí, no. Hay una tarea que tenemos que hacer. Por eso es que hay una necesidad de interpretar, una necesidad. Por eso que usted está aquí. Por eso nosotros armamos este seminario, porque hay una necesidad en nosotros de romper con esos esquemas, ¿verdad, Ángel? Esos esquemas de antes, no, es que yo ahora quiero. Yo ahora quiero saber, yo ahora quiero investigar. Ya me enseñaste, ahora ven, déjame yo ahora hacerlo yo. El intérprete honesto permitirá que el texto bíblico cambie sus suposiciones, el honesto. El que no es honesto va a poner sus suposiciones por encima de lo que el texto le está diciendo. Si realmente quiere conocer la verdad, cada vez que la lea e interprete las escrituras, dejará que éstas confirmen, desafíen, corrijan, amplíen sus presuposiciones. Por eso se habló de la humildad como uno de los requisitos, porque yo tengo que ser demasiado humilde para que como profesor, y lo digo así porque la gente ponen a los profesores allá en la nube, dígale Wilber, nos ponen allá en la estratosfera, allá como que lo último, la Coca-Cola del desierto. No. Ay, yo no le voy a decir al profesor que en esa diapositiva él puso algo que está mal. ¿Tú estás loco? No. Si usted me dice a mí que hay algo que está mal en lo que yo estoy exponiendo,
y yo no tengo la suficiente madurez para escucharte, entonces yo tengo que dejar esto. Apaguemos y vámonos. Si yo no tengo la madurez suficiente, capacidad espiritual, mencionó Génesis, requisito del intérprete, capacidad espiritual. Yo no estoy por encima de ti. Yo estoy aquí porque estudié un chin, me junté con un par de panas que saben un chin, y un chin hace un chon, ¿verdad? Desde a chin se junta la gallina, el buche. Entre todos hacemos un chin chin y estamos aquí enseñándote el chin que nosotros sabemos, pero ahorita tú también te decides a dejar de ver par de horas de Netflix, par de horas de Facebook, par de horas de estar haciendo nada y te pone a leer 2 o 3 libros, habla con Wilber, habla conmigo y de repente estás tú aquí dando clase. Porque tú y yo nos alimentamos de la misma fuente. ¿Y tú sabes cuál es esa? Dios. La palabra. Tú no te alimentas de otra, ni yo de otra. Dios le dijo a Jeremías, me dejaron a mi fuente de agua viva y se fueron a cavar cisternas rotas que botan el agua. Y tú y yo nos alimentamos de la misma fuente, como dijo Jesús. Fuente, ¿cómo es? Río que salta para agua. Un asunto así fue que mencionó Jesús. Yo soy la fuente. Entonces nosotros nos alimentamos de ella. Entonces yo no soy más que tú. Ninguno de los que estamos aquí dando la clase somos más que ustedes. Somos todos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, cada uno tenemos acceso a la misma fuente. Y nosotros tenemos que permitir que esa fuente nos nutra, que esa fuente nos cambie. ¿Cómo esa fuente nos va a cambiar? ¿Orando solamente? No. ¿Escudriñando la palabra solamente? No. ¿Ayunando solamente para los que les gusta ayunar? No. ¿Haciendo vigilia solamente? No. ¿Haciendo silicio? O sea, el asunto es de dormir en el piso, los que duermen en el piso en la iglesia o en la casa. No. Es haciendo un con todo. Es un con todo. Orar, estudiar, buscar de Dios, fajarme a leer el libro, fajarme a leer los PDF que nos manda ahí Wilber en contra de Ángel. Y Ángel, vamos a comprar este libro y ahí está el PDF llegando en camino. Ya Ángel, no lo vamos a comprar. Entonces, es haciendo esas cosas, que no es haciendo una sola, es el conjunto de todas. Y ahí vamos a ver la transformación. A nosotros nos dicen que yo no estudio teología porque es que eso me aleja de Dios. Eso es mentira. Y además, mira, yo lo voy a decir como lo decimos los pentecostales. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Óyeme, el que es honesto, como dice ahí, cuando estudia la palabra, se acerca a Jehová. Se acerca cada día más a Dios. Porque ese es el objetivo de estudiar, acercarnos más a nuestro Padre. No, yo entré en riña. Si usted piensa diferente a mí, yo me gozo contigo. Ojalá y que todito piensen diferente a mí ahora. Porque cada vez un mundo. Pensemos diferente, pero seamos amigos también. No permitamos que pensar diferente nos lleve a una enemistad. No permitamos que pensar diferente nos lleve a tener una riña en las redes sociales. Ese profesor David lo que enseña, tranquilo. No permitamos eso. Algunas cosas interesantes culturalmente que usted y yo debemos tener pendiente para ampliar nuestro conocimiento es... lo que pasa es que yo leo el Antiguo Testamento, yo lo leí y ya, yo estudié de Israel y ya. Pero ¿cómo así? Óyeme, para tú entender muchas cosas de Abraham, me enseñó, oye, a mí esto me lo enseñó un maestro de Biblia. Yo le hice una consulta de algo y él me dijo, déjame ampliarte ese conocimiento. Y yo, pero con mucho gusto, soy estudiante ahora mismo, cuénteme. ¿Qué hora eran? Yo creo que era de madrugada. Eran como las 12. Esa hora que uno se conecta, de verdad. Pregúntale a Ángel. Y me dice ese maestro, que ustedes lo van a tener aquí. Para entender muchas cosas, David, de Abraham, de Isaac, Moisés, Aarón, José y Josué, tú tienes que conocer Egipto. Yo santo. Para entender a Ezequiel, a Daniel y a Jeremías, tienes que conocer a Babilonia. Porque ellos estaban cautivos en Babilonia. ¿Cómo tú no pretendes entender a esa gente si tú no sabes quién era ni siquiera Nabucodonosor? La gente solamente conoce la mano
Mene Menu Tekel Parsin en Daniel, pero no conocen a Nabucodonosor. Esa está en lengua ahí, mencionar ese nombre. Nabopolazar, el papá. Y el otro, menciónalo. Nabucodonosor. Y el otro, Nabucodonosor. Eso mismo. Hay uno exacto, ¿entiendes? Entonces ahí tú hablas lengua. El que no habla lengua puede practicar ese nombre. El Nabu. Entonces, El Nabu. ¿eh? El Nabu. El Nabu 3 le vamos a decir. Entonces, para entender a Isaías hay que conocer a Siria y Babilonia porque eran cautivos de ellos. Entonces Isaías habla en ese tiempo. Entonces ahí está la gente cantando el corito. ¿Cómo que dice? Vi al Señor, Él es santo y sublime, su falda llena en el templo, Él es santo. Pero tú le preguntas, ven acá, ¿y por qué fue que Isaías vio esa visión? ¿Qué fue lo que pasó? Varón, hasta ahí ya, que el coro no lo dice. Entonces, no, yo tengo que entender por qué le dan la visión. Tengo que entender qué es lo que está sucediendo políticamente hablando ahí en el tiempo de Isaías. ¿Okay? Para entender a Nehemías y a Esdras hay que conocer Persia por las mismas razones, me decía ese profesor. Para entender a los profetas menores hay que conocer a Tiro, Siria, Persia y Grecia. Pero todas esas cosas están ahí en la Biblia. Se mencionan esas ciudades que llevan cautiva a Israel en diferentes periodos de la Biblia, pero nosotros las ignoramos. Para entender el libro de los Reyes y Crónicas hay que conocer a Siria. Y el profesor como que le dio sueño. Y yo le dije, pero sígueme diciendo. Y él, ya, me tengo que acotar. No me dijo más. Y dije, mira, lo voy a usar en mi presentación. Así que le puse ahí, etcétera. Preguntas básicas. Génesis la mencionó por arribita. Apúntenla, por favor. Usted quiere leer mejor. Usted quiere comprender mejor el texto bíblico. Usted es la persona que dice, ay, yo no puedo interpretar la Biblia porque yo no tengo diccionario, yo no tengo comentario, yo no tengo Biblia de estudio. ¿Qué más? Diccionario, comentario. Interlineal. Hay otros que dicen que eso es pecado. ¿Qué es lo que me faltó? Interlineal. Yo no tengo nada de eso. ¿Y cómo yo voy a interpretar la escritura? Fácil. Cuando usted lea la Biblia, hágale 6 preguntas al texto. Hay más cosas que hay que hacer, pero eso le toca a otro profesor hablarle aquí en las próximas charlas. Pero por ahora, a partir de hoy, que usted va a empezar a leer su Biblia, para los que no la han leído, usted va a hacerle 6 preguntas al texto bíblico. Son 6 solamente. Miren, los que no leen la Biblia, yo les recomiendo que la busquen, donde sea que la tengan, y pongan ahí el diezmo. Bueno, no, que de repente aquí hay gente que no dan el diezmo. Espérate, pongan algo ahí de valor. Pongan algo ahí que usted entienda que no se le puede perder. Para que caigan en el chiste ese de aquella persona que estaba buscando un objeto que dejó en la Biblia. Tipo papel, dinero, lo que sea. Podemos ponerle lo que sea y no lo encontraba. Y no encontraba eso que guardó, no lo encontraba por nada del mundo. Pasaron un par de meses y no lo encontraba. Hasta que un día desempolvando, encuentra la Biblia, la limpia, la ojea como hacemos, que le pasamos la página y ahí encontró lo que se le había perdido. Oye, ese tenía mucho que no leía la Biblia. Y no podemos darle excusa de que no, lo que pasa es que yo la leo virtual. No, cero excusa. No diga que usted la lee virtual y por eso no la lee física. No, que yo la tengo en el celular. No, déjese de eso. No pongamos excusa. Entonces, busque su Biblia. Si usted no tiene Biblia, ¿qué es lo que vamos a hacer, Ángel, si no tienen Biblia? Distribuidora Berea. Te consigue una Biblia de 1 o 2 por 3 con envío y te la lleva a tu casa. Si están en Estados Unidos, tenemos problemas, pero resolvemos también para los que están en el país. Están llegando ya. Bueno, tenemos contacto ahí. Wilber se la hace llegar, cualquier cosa. ¿Qué dice el texto? Primera pregunta. No importa el orden. ¿Qué dice el texto? Emma, denme un segundo. Aquí hay un libro que yo tengo. Me metí en una clase de Ángel. Aquí hay un libro. Yo no sé. Aquí el celular. No sé si se ve realmente con el celular. Ese. Manual Bíblico Ilustrado Peniel. Yo en verdad no me estoy viendo y no sé si se ve bien. Manual Bíblico Ilustrado Peniel. Tú me consigues ahí en la cámara y me veo. Se ve bien. Se ve, gracias, Wilber. Manual Bíblico Ilustrado Peniel. Y este otro, Alfred Quinn, Introducción al Estudio de la Biblia. Esos 2 libros, que no son 2 libros, para uno sentarse a leerlo de una sentada, uno lo usa de consulta, etcétera, etcétera, pero el que lo quiera leer de una sentada, amén. Te responden esas preguntas. Te ayudan a responder esas preguntas, pero vamos a suponer que tú no la tienes, esos libros.
Tú tienes que preguntarle, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que realmente dice el texto? ¿Por qué lo dijo? Porque si tú no sabes por qué lo dijo, no puedes interpretarlo. ¿Cuándo lo dijo? El cuándo es bastante importante porque me va a dar a mí la situación sociopolítica, la situación social, política, religiosa, cultural, histórica, etcétera. ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién lo dijo? Es importante conocer quién fue que habló. ¿Fue Jesús que lo dijo? ¿O fue el fariseo? ¿O fue fulano? Ahora, ¿dónde lo dijo? También el dónde es bastante importante porque me habla de la situación ahí mismo social, en donde se encontraba. Estaba en el templo, estaba en el mar, fue en una montaña. Por ejemplo, la gente cuando lee que Jesús fue caminando sobre el mar hacia los discípulos, dice la Biblia que Jesús lo vio. Pero ¿cómo así, Jesús, que tú lo viste? ¿Qué tú viste? A los discípulos que estaban teniendo problemas en medio del mar. ¿Cuándo lo viste? Era de noche, habíamos terminado de ministrar, veníamos de una campaña de apaga y vámonos, ya tú sabes. Entonces yo estaba cansado, pero me puse a orar. ¿Por qué lo dice? Para que nosotros entendamos el poder de Dios como en esas situaciones, en medio de la tormenta, y ahí tú sacas una aplicación. ¿Quién lo dijo? Bueno, aparte del autor, que es quien está escribiendo, quien está hablando es Jesús. O sea, el autor escribe que es Jesús quien habla, que lo vio. ¿Dónde? ¿Cómo Jesús lo puede ver si están a la mitad de la barca, del mar, y era de noche? Pues él dice que está orando. Entonces ahí sacamos otra aplicación sobre el tema de la oración. ¿Cómo? Hombre, estaba conectadísimo. ¿Cómo sucedió? Bueno, él fue bajo el poder del Espíritu Santo y fue para allá. Y le cayó allá a los discípulos. Entonces son 6 preguntas que nosotros en el día a día le podemos hacer al texto bíblico. Bien, quédense con esas 6 preguntas. Quédense con esas 6 preguntas. Ahora yo le voy a compartir ok. Le voy a compartir lo último para concluir mi parte. Vamos a compartir aquí y aquí. Cuando nosotros hablamos de interpretación bíblica, esto solamente se lo voy a dar por arribita. Yo no voy a entrar en detalles técnicos, ni mucho menos, por arribita. Tenemos métodos de interpretación. Solamente copien los nombres, no por tema de tiempo y por tema de que no es el tema de hablar de eso, no voy a entrar en detalles. Usted lo copia y busca ahí en algún libro, en internet, lo que sea, los significados. Nosotros le vamos a proveer algunos libros que tenemos PDF, que usted lo puede tener físico, a lo que le guste su libro físico, ya sabe que nos contactan con Ángel, etcétera. Bien. Entonces tenemos de los métodos de interpretación, tenemos uno que se llama método hiperliteralista, otro que se llama método literalita. Tenemos el gramático histórico, tenemos el gramático cultural, tenemos el gramático histórico cultural, tenemos el método dogmático, tenemos el método liberal, tenemos el método alegórico, tenemos el método teológico existencial, y ahí. Puede ser que aparezcan más métodos de interpretación. Vamos a tirarle una fotico ahí para que ustedes lo tengan en el grupo. Mándenle esa foto a los muchachos. Bien. José Manuel Martínez habla en detalle de cada uno de esos métodos. Usted puede darse una leidita ahí. Y en nuestro diplomado de hermenéutica, ahí pues nos explayamos hablando de cada uno y de más métodos. Seguimos. También tenemos lo que se conoce como reglas de interpretación. Diferentes autores van a plantear este tema de diferentes formas. Nosotros nos guiamos para esta presentación y las clases que damos de Elun y Aluz, que dicen en su libro 5 reglas básicas. Ahí se la pongo. La voy a resumir. Ramón, tírale una foto a esta y mándasela también en el grupo. 5 reglas básicas. La regla 1 es que tratemos de conseguir las palabras que no entendamos y le busquemos su significado en su forma más llana posible. Bien, las diferentes
los diferentes usos que tiene esa palabra. Luego él dice que como paso número 2, nosotros veamos de todo ese significado que tiene esa palabra, cuál es el significado que se utiliza en el texto que estamos leyendo. Y que consideremos que una palabra puede, según su contexto, significar varias cosas. La regla 3, él dice, considera luego el contexto inmediato, entiéndase, léete el versículo de atrás, el versículo de adelante, el capítulo de atrás, el capítulo de adelante, para que trate de buscar entender el significado del texto. ¿No te fue suficiente? Entonces pasa a la regla 4, que es emplear el contexto. A eso se le llama el contexto inmediato. ¿Ok? Cuando leemos el versículo, si tú estás leyendo, por ejemplo, Juan 1.15 y yo te digo a ti, léete el contexto inmediato de Juan 1.15. Lo que te estoy diciendo es, léete los versículos que le quedan atrás y los versículos que le siguen. Probablemente el capítulo que le queda atrás y el capítulo que le sigue. Ahí eso se le llama el contexto inmediato. Eso que tú consigues ahí mismo en el texto. Y el contexto general, que sería la regla 4, según estos autores, es ya ubícate entonces en el contexto general. Busca, ¿qué hacemos aquí? Aquí aplicamos los métodos que vimos en la presentación pasada. Aplicamos aquí los diferentes métodos. Quizás no vamos al contexto general, perdón, al contexto cultural, al contexto histórico. Quizá queremos saber qué es lo que está pasando a nivel político, queremos saber qué es lo que está pasando a nivel cultural, a nivel religioso, etcétera. Todo eso es el contexto general. Todo aquello que va más allá del simple capítulo o los 2 o 3 capítulos que yo estoy leyendo. Y por último, que consideres también la regla 5, los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Eso es cuando estamos buscando un texto y yo quiero saber en qué otro lado de la Biblia se habla de ese mismo texto. Entonces hay 3 tipos de pasajes paralelos. Hay paralelos de palabras, cuando yo busco esta misma palabra en los diferentes lugares. Paralelos de ideas, cuando la misma idea que se me está planteando, déjame ver en qué otro lugar se habla para ver si tengo algo más amplio. Y paralelo de enseñanza generales. Y por último, tenemos entonces diferentes figuras retóricas. Todo esto es para que ustedes lo conozcan. Bien, la intención no es entrar en detalle de esto. Ramón, mándale otra foto de esto. Ok, entonces ahí tenemos las diferentes figuras retóricas: simil, metáfora, alegoría, prosopopeya, hipérbole, antropomorfismo, antropopatismo, ironía, eufemismo, hebraísmo, parábolas, etc. Profesores, miren a ver si hay alguna pregunta para que David. la hagamos. Bueno, ok. Nítido. Sí. Si no, voy a hablarles rápidamente de esto. Díganme si hay alguna pregunta, primero que todo, si hay algo que yo tenga que aclarar. Dicen que comparta la diapositiva en el grupo. No hay problema con eso, líder. En el chat no tenemos preguntas. No sé si se dará oportunidad para que ellos, si No, tienen está alguna bien. pregunta, Si no la puedan pusieron en hacer. el grupo, chévere. Entonces voy a agotar estos 10 minutos en esta parte. Gracias, Miguel. Vamos a ver entonces algunos análisis bíblicos, ya que no hay question. Son sencillos, son sencillos. Ustedes van a ver, se van a gozar conmigo aquí. Primer análisis bíblico. Entonces, dice así. Estamos hablando de lectura eficaz, interpretación y un sinnúmero de cosas. Pregunta: ¿es la palabra de Dios nueva cada mañana? No me tienen que responder ni levantar mano. Analícelo ahí usted. ¿Es la palabra de Dios nueva cada mañana? La gente dice, no, porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. ¿Es así? Veamos. No. Lo que es nuevo cada mañana son las misericordias de Dios. Lamentaciones 3, 20 al 23. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. O sea, entonces ahí yo pongo el muñequito. ¡Wow! Bien. Entonces, no es la palabra de Dios. No, hermano, porque tranquilo, que la palabra de Dios es nueva cada mañana. No, es la misericordia de Dios, son nuevas cada mañana. Entonces, una cosa que se nos repite tanto, entendemos que es la Biblia que lo dice, pero no es la Biblia que lo dice. O sea, otra gente que lo dijo y nosotros entendemos que es la Biblia que lo dice. ¿Enseña la Biblia que el Espíritu se sujeta al profeta? Dice, porque los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Entonces, cuando tú estás en algún mover espiritual o quieres hacer algo, te dicen, oye, tú no puedes controlar al espíritu o algo por el estilo. Dale libertad. No. Lo que se sujeta son
los espíritus de los profetas. Si usted analiza el texto, si usted lo lee tranquilo el texto, léalo ahorita tranquilo, 1 Corintios 14:32, se va a dar cuenta que dice espíritus de los profetas. No está diciendo el espíritu de Dios se sujeta a los profetas, no. Espíritus, hablando de nuestras emociones. Y ahí tenemos un diplomado de temperamento y conducta. Di que todos los días con el Salmo 23. Exacto, tenemos un diplomado de eso mismo. Excelente. Vamos a ver otro que todavía tenemos tiempo. Rosángel levantó la Enséñala. mano. ¿Perdón? Rosángel levantó la mano. Pensé que Oh, tenía una dígame, pregunta. Rosángel. Sí, estamos en tiempo de pregunta. Dígame, Rosángel. ¿Se fue Rosángel? No quiere abrirse el micrófono. Ya. Ah, Ya ya se sí. abrió. Ok. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en un culto o algo, ¿no? Y una persona en el espíritu comienza a danzar en el espíritu y hay mucha gente y es incómodo. Y yo he escuchado personas que le dicen a las personas que danzan en el espíritu que es incómodo porque hay mucha gente. Le dicen, óyeme, el espíritu se sujeta al profeta. ¿Eso se podría hacer? Pero tiene que tener pendiente que no es el Espíritu de Dios que se sujeta a ti. ¿Ok? Tus emociones. Pero vale, por ejemplo, que esté danzando en el espíritu porque el espíritu se lo tomó, ¿no? Entonces, ¿tú puedes controlar eso? Tú puedes controlar posible? eso. Es posible. Ok. Bueno. Para más detalle, síganos en ITAP. Ok. Sí, ahí hay más. Ahí hay más cosas, obviamente, que hay que explicar. Bien, pero bien, va por ahí la respuesta. Enseña la Biblia que no debemos estudiar porque el estudiar, entiéndase, la letra mata y el espíritu vivifica. No. Lo que la Biblia dice es, cuando habla de la palabra letra, es haciendo referencia a la ley, al Antiguo Testamento. Bien. Léase ahí, por favor, 2 Corintios 3, del 1 al 11, y va a ver que se hace una comparación entre la ley, el antiguo pacto y el nuevo. ¿Ok? Léalo ahí tranquilito, al pasito. 2 Corintios 3, del 1 al 11. Y se va a dar cuenta que eso no tiene absolutamente nada que ver con no estudiar ninguna área del saber como se nos enseñaba y se sigue enseñando todavía en pleno siglo XXI. El último texto. Hay más textos, pero ya usted lo leerá cuando vea la diapositiva. Ya puse el chivo. ¿Vino el diablo a hurtar, matar y destruir? No. El diablo no vino a nada de eso. ¿Ok? El diablo no vino a nada de eso. Quien vino a hurtar, matar y destruir es el que vino, en la narración es el ladrón. El ladrón, no el diablo. El ladrón, que es usado como símbolo que representa al mal pastor. Juan 10:10. Léalo. Tenemos una pregunta en el chat, maestro. A ver, ¿cuál es? Dice, ¿cuál es la mejor vía para conocer las ciudades que mencionaste? Para así conocer los nombres de Dios que resultante en la que resaltaste. Ok. Pregunta Virginia Jaques. ¿Cuál es la mejor vía para conocer las ciudades que mencionaste, para así conocer los hombres de Dios? Wilber tiene la mano levantada. Sí, Wilber, dale. Tiene la palabra. Shalom, shalom. Gracias, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Permíteme, por favor, maestro David, con todo el respeto del mundo, permíteme responder a esa pregunta. Oh, pero sí. Venga acá, ingeniero. Si me permite, no quiero imponerme sobre su grandeza, así que con todo ay. espacio. Señores. Para estudiar las ciudades como Siria, como Babilonia, como en Mesopotamia, en su entorno, como Ur de los Caldeos, como Sumer, como Egipto, y esos lugares como Persa, como Grecia, hay diccionarios que te desglosan esas ciudades de manera apoteósica. Por ejemplo, está el diccionario de Xavier Picasa, ustedes lo conocen, el
La librería Berea lo puede poner en la pantalla para que lo vayan viendo. Lo puedes sacar de ahí atrás. Gran Diccionario de la Biblia, Xavier Peraza. Tú buscas la palabra Siria y te da una descripción bien exhaustiva con conexiones bíblicas de lo que es Siria. Busca la palabra Babilonia y te aparecen muchas explicaciones de Babilonia con conexiones también bíblicas. Está también el gran diccionario enciclopédico de Clie, que también te puede ayudar. Está también el comentario bíblico histórico, también te puede ayudar. Esos tipos de enciclopedia y diccionario, como tú buscas la palabra de la ciudad que tú quieres saber, te desglosa en la ciudad y te ponen los versos bíblicos en los cuales la ciudad se menciona y te dan una breve explicación de cómo aplica la ciudad en ese momento. Y es más o menos como un contexto geográfico de entendimiento de la ciudad la cual estás investigando. Solo quería aportar eso, maestro Ángel. Aquí me retiro. Okidoki. Muchas gracias, líder. Perdón, maestro David Valdés. No, tranquilo, no hay problema. Vamos a ponerle en el chat, Wilber, quizá hoy o mañana, no sé, según el tiempo que tengamos, una listica ahí de algunos diccionarios y cosas así que yo pueda conseguir, ya sea PDF, físico, etcétera, y ya lo tengan ahí de referencia también. Bien, hemos llegado al final. Vamos a tratar de cumplir con la hora de cierre. Hay algunos otros textos bíblicos que yo tenía en la presentación, pero ya ustedes lo verán ahí en la diapositiva. Al momento que ustedes lo vayan leyendo, les recomiendo que lean el texto bíblico, léanlo al paso. Pero espérate, Wilber, espérate, porque tú a mí me hiciste un mal y yo me la tengo que quitar. Entonces, Wilber me mandó, sí, hay un texto bíblico que nosotros nos pusimos a debatir y yo, espérate, porque yo me la voy a quitar también. Déjame yo buscar, espera. ¿Dónde está? Porque mi Jerusalén, yo soy con mi Jerusalén. Entonces, miren, hay un texto, antes de irnos, denme un minuto, miren, hay un texto que usted tiene que analizar, ese. Aquí. Espérate, David, espérate. Tú me vas a hablar a mí de la calle de Oro y el mar de Cristal. Sí, yo voy para allá. Por así esa calle yo voy a caminar. ¿Y dónde vamos a caminar ahora? Yo te voy, no sé. ¿Es el mar de la Nueva Jerusalén de cristal? No. Yo sé que usted y yo queríamos caminar. A mí me tumbaron ese sueño de caminar por la calle de Oro. Yo me estaba buscando, Miguel, una pantufla chéverísima para eso, cuando estemos en el cielo. Pero no. Dice el texto bíblico en Apocalipsis 22:1 que no es un mar, sino un río, que se presenta como de cristal. O sea que hay una comparación, un símil. O sea, lo que quiere decir es que el agua es tan limpia que se ve como un cristalina. Cristal. Exactamente. Wow. No es que de cristal. Y lo otro es que no debemos confundir Apocalipsis 22:1 con Apocalipsis 4:6, que dice que ahí sí se menciona un mar, pero dice que había como un mar de vidrio. O sea, dos cosas, ni era un mar ni era de vidrio, porque se emplea el símil, como un mar de vidrio, que es semejante al cristal. O sea, ni era un mar, ni era de vidrio, ni era de cristal, sino que por como se veía, el autor lo vio como un mar de vidrio, por lo cristalino que era, y hace la semejanza también al cristal. Entonces, yo tenía que dárselo a ustedes para sacarme eso de mí. Muy bien, entonces Dios me le continúe bendiciendo, espero que hayan aprendido, espero que, ¿verdad? Maestro Tengan David, esa chispa. Dime. Creo que hay una persona que tiene la mano levantada. Creo que se le quedó ahí a Rosángel de ahorita. No, creo que la señorita Emily Mendoza, creo que tiene la mano levantada. Mira a ver. No, la bajaron la mano, no hay más nadie. Ok. Entonces vamos a orar para despedir. El próximo martes. Disculpa, David. Virginia hizo una pregunta por el grupo, que cuál es la mejor vía para poder conocer las ya la ciudades. respondimos. Ok. Sí. Dicen que ya no podrán cantar Calle de Oro. Bueno, búsquense otro coro. No, gente. Yo me voy a despedir triste de aquí. No llore. Con la Calle de Oro. No llore. Próximo martes, 8 de la noche. Estamos por aquí con la segunda entrega de este seminario. Cuando el video esté listo, se lo estaremos enviando y le estaremos enviando también la presentación para que repasen, estudien, y también le vamos a dejar su asignación que tienen que entregarla más tardar el próximo martes.
¿Ok? No la dejen juntar porque por ahí vienen más. Pero es verdad que hayan aprendido bastante. Y nos despedimos. Padre, gracias por todo. Te pido, Jehová, que todo esto lo podamos poner en práctica, nos ayuden a seguir estudiando la palabra, se despierte ese deseo en nosotros de estudiar tu escritura. Sé tú con nosotros, Señor, y ayúdanos a cumplir con todo lo que tenemos que hacer en este seminario. Amén. Nos vemos el próximo martes. Pasen buena noche.